Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Juan. Capítulo 8. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 8, 48, 51. Los judíos respondieron, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, y que tienes demonio? Jesús respondió: Yo no tengo demonio, mas honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. En verdad os digo, que el que guardaré mi palabra no verá muerte para siempre. VV 48, 51. Crisóstomo, Inioanem, on 54. Cuando el Señor decía algo elevado, sus palabras parecían como necias ante los judíos, que eran sumamente insensibles, como se desprende de su contestación. Dice el sagrado texto. Los judíos respondieron, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano? Etc. Orígenes, Inioanem, tom. 26. Es digno de notarse que, siendo así que los samaritanos no creen en la existencia de la otra vida ni en la eternidad del alma, se atrevan los judíos a llamar al Salvador samaritano, siendo así que tantas y tan grandes cosas les había enseñado acerca de la resurrección y del juicio. Pero ¿acaso digan esto con el fin de ofenderle, porque no enseña lo que ellos quieren? Alcuino. Pero los samaritanos, gente aborrecida por el pueblo de Israel, ocuparon el territorio de ellos cuando las 10 tribus fueron llevadas a la cautividad. Orígenes, Utsub. Algunos opinan así porque, creyendo lo que creían los samaritanos, esto es, que nada quedaba a los hombres después de la muerte, hablaban, faltando a la verdad, acerca de la resurrección y de la vida eterna, con el fin de agradar a los judíos. Y decían que tenía el demonio, porque sus predicaciones excedían a lo que podía alcanzar la capacidad humana, puesto que en ellas aseguraba que Dios era su Padre, que él había bajado del cielo y otras cosas por el estilo. También muchos de ellos opinaban que el Salvador arrojaba a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Teofilacto le llamaban samaritano, además, porque destruía los ritos de los hebreos, como cuando quebrantaba el sábado. Los samaritanos, en fin, no estaban conformes en absoluto con los judíos. Y como el Señor daba a conocer aún los pensamientos de ellos, sospechaban que tenía en sí el mismo demonio. Pero el evangelista no dice en ninguna parte cuando le llamaron samaritano, de lo que se desprende que los evangelistas pasaron muchas cosas en silencio. San Gregorio, Inneban. Om. 18. Véase, pues, cómo el Señor, recibiendo esta injuria, no responde con palabras ofensivas. Sigue, pues, Jesús respondió: Yo no tengo demonio. En lo cual nos enseña que cuando recibimos alguna ofensa o injuria de nuestros prójimos, omitamos aún las malas acciones de ellos, no sea que convirtamos el ministerio de la justa reprensión en armas de furor. Crisóstomo, Utsub. Y téngase en cuenta también que cuando convenía enseñarles y humillar la soberbia de los judíos era severo, mas cuando debía tolerar ultrajes los trataba con suma dulzura, enseñándonos que debemos defender siempre a Dios, pero despreciar lo que a nosotros atañe. San Agustín, In Juanem, Tract. 43. Y lo hizo con el fin de que el hombre imite, primero su paciencia, para que después llegue a alcanzar el poder. Mas aunque no devolvía maldición por maldición, fue oportuno que negase aquello. Le habían dirigido 2 ofensas. Eres samaritano, y tienes el demonio. No, contestó, no soy samaritano, aunque samaritano quiere decir custodio, y él sabía que era nuestro custodio. Porque si le correspondió el redimirnos, ¿no le correspondería el defendernos? Finalmente, es samaritano aquel que se acerca al herido y le prodiga su caridad. LC 18. Orígenes, Utsub. De otra manera, también nuestro Señor, con más razón que San Pablo, quería hacerse todo para todos, para conquistarse a todos, o sea, para ganar a todos. 1 Cor 8, 22. Y por eso no negó que era samaritano. Yo creo que únicamente Jesucristo es quien puede decir: Yo no tengo demonio, etc. Así como aquellas palabras de San Juan. Viene el príncipe a este mundo, pero no tiene participación alguna conmigo. JN 14, 30, porque aún los pecados más pequeños proceden de los demonios. San Agustín, Utsub. Y después de toda esta afrenta, únicamente dijo algo de su gloria. Mas honro a mi Padre.
Para que no me tengáis por arrogante, os digo que tengo a quien honrar. Teofilacto y honró a su padre vengándole, y no permitiendo que aquellos homicidas y embusteros se llamasen verdaderos hijos de Dios. Orígenes, Uzsub, y en verdad que solo Jesucristo es quien ha venerado perfectamente al Padre, porque ninguno que honra a aquello que Dios no honra, puede decirse, en verdad, que honra de Dios. San Gregorio, Uzsub, mas como todo aquel que arde de amor por la gloria de Dios es rechazado por los hombres malos, el Señor nos dio ejemplo de paciencia en sí mismo, cuando dice: Y vosotros me habéis deshonrado. San Agustín, Uzsub, como diciendo: Yo hago lo que debo, pero vosotros no hacéis lo que debéis. Orígenes, Uzsub, y no dijo esto solo para aquellos, sino también para los que obran injustamente y ofenden a Jesucristo, quien es la justicia misma. Y los que ofenden a la sabiduría también ofenden a Jesucristo, porque es la sabiduría misma, y así de las demás cosas. San Gregorio, Uzsub, y qué es lo que debemos hacer contra las injurias nos lo enseña con su ejemplo, cuando añade: Mas yo honro, etc. Crisóstomo, Inioanem, 54, como diciendo: En virtud del honor que debo al Padre os he dicho todo esto, y por ello me habéis deshonrado. Pero no me preocupa esta afrenta, porque al pagaréis las injurias que por mí le hacéis oír. Orígenes, Inioanem, tom. 26. Dios busca la gloria en cada uno de los que creen en Jesucristo, la cual debe encontrar en aquellos que obran según los impulsos de la virtud, y cuando no encuentra esta gloria, castiga a aquellos en quienes debía encontrarla. Por esto dice el Salvador: Hay quien la busque y juzgue. San Agustín, In Juanem, Tract. 43. ¿A quién puede referirse con estas palabras sino a su Padre? Pero, como dice en otro lugar, el Padre no juzga a nadie, sino que ha concedido al Hijo el derecho de juzgar. JN 5, 22. Y téngase en cuenta que generalmente la palabra juicio se entiende por condenación. Pero aquí se dice esto para explicar la diferencia, como diciendo: Existe el Padre, que distingue vuestra gloria de la mía, porque vosotros os vanagloriáis según el mundo, y yo no me glorío según el mundo. Distingue la gloria de los hombres de la gloria de su Hijo, porque aunque se había hecho hombre, no podía compararse con nosotros, porque nosotros somos hombres con pecado y él no tiene pecado, únicamente ha tomado de nosotros la forma de siervo, para que pueda decirse con propiedad: En el principio era el verbo. JN 1,1. San Agustín, Uzsub, y siendo verdad que se dijo por el Salvador: Todo lo mío es tuyo. JN 17, 10, es cosa manifiesta, desde luego, que el juicio del Hijo es el mismo del Padre. San Gregorio, Inneban. Om. 18. Y cuando crece la iniquidad de los malos, no solo no debe suspenderse la predicación, sino que, antes al contrario, debe aumentarse. Por esto el Señor, después que se le dijo que tenía al demonio, dispensa con más largueza los beneficios de su predicación, diciendo: en verdad os digo, que el que guardaré mi palabra no verá la muerte, etc. San Agustín, Uzsub, verá se ha dicho en vez de experimentará. Pero como el que ha de morir habla a los que han de morir diciéndoles: El que guardaré mi palabra no verá la muerte, sino porque veía otra muerte de la que había venido a salvarnos, ¿cuál es la muerte eterna? Muerte de condenación con el diablo y sus ángeles. Y esta es la verdadera muerte, porque la otra no es sino un tránsito. Orígenes, Uzsub, y así debe entenderse esta expresión: El que guardaré mi palabra no verá la muerte para siempre, como si dijere: Si alguno conserva mi antorcha, no verá las tinieblas. Y en cuanto dice para siempre, generalmente debe tomarse para que se entienda de este modo: Si alguno guardaré mi palabra eternamente, no verá la muerte en toda la eternidad, porque ninguno habrá de ver la muerte en tanto que conserve la palabra de Jesús, pero cuando alguno falte a la observancia de lo que ha dicho, y sea negligente en cuanto a su custodia, cesa de custodiar a Dios, y entonces no ve la muerte respecto de algún otro, sino en sí mismo. Y así, una vez instruidos nosotros por el Salvador, podemos contestar al profeta, que pregunta: ¿Quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? Sal 88,49, el que guarda la palabra de Dios. Crisóstomo, Uzsub, dice: el que la guardaré no solo por medio de la fe, sino por medio de una vida pura. Y en esto les da a conocer, aunque de una manera embozada, que ningún daño pueden hacerle.
Porque si el que guardaré su palabra no morirá eternamente, con mucha más razón el que lo dice no puede morir. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 8, 52-56. Los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes al demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: El que guardaré mi palabra, no gustará muerte para siempre. Por ventura eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas, que también murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús les respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Le vio y se gozó. VV 52-56. San Gregorio, Inneban. Om. 18. Como es necesario para los buenos convertirse en mejores por medio de los ultrajes, así generalmente los malos se convierten en peores por medio de los beneficios. Por esta razón los judíos, después de oída la predicación del Salvador, blasfeman contra él diciendo: Ahora conocemos que tienes al demonio. Orígenes, Inioanem, Tom. 26. Aquellos que creen en las sagradas escrituras, conocen que aquello que hacen los hombres fuera de la recta razón, no lo hacen sin la cooperación de los demonios. Y así los judíos creían que Jesús hablaba impulsado por el poder del demonio, cuando dijo: Si alguno guardaré mi palabra no verá la muerte, etc. Y sufrieron este engaño porque no conocieron la virtud de Dios, porque éste había hablado de cierta muerte contraria a la razón, con la que sucumben los pecadores, y ellos suponían que se refería a la muerte natural en lo que decía, por cuya razón le increpan, tomando como argumento la muerte de Abraham y de los profetas. Por esto añade: Abraham murió y los profetas. Y tú dices: Si alguno guardaré mi palabra, no gustará la muerte, etc. Y como hay alguna diferencia entre gustar y ver la muerte, en lugar de que no vería la muerte, dijeron no gustará la muerte, como oyentes inhábiles que confundían la palabra del Señor. Pues así como Jesucristo puede ser gustado, porque es el pan vivo, en cuanto es la sabiduría, es de visible hermosura. Y así su muerte, aunque contraria, es apetecible y visible. Y cuando alguno gozara por medio de Jesucristo en algún estado espiritual, no gustará la muerte si conserva aquel estado, según dice San Mateo. Hay de los que aquí están presentes, algunos que no gustarán la muerte. Mt 16, 28, pues cuando alguno reciba la palabra de Jesucristo y la guarde, no verá la muerte. Crisóstomo, Inioanem, on 54. Otra vez, por su vanagloria, se refugian en el parentesco. Por esto sigue el evangelista: ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También podían decir: ¿Acaso tú eres mayor que Dios, cuya palabra han oído algunos y han muerto? Pero no dicen esto, porque también le consideraban como menor que Abraham. Orígenes, Uzsub. Y no distinguen que es mayor que Abraham el que ha nacido de una virgen, y aún mayor que todo el que ha nacido de mujer. Los judíos, además, no decían verdad cuando dijeron que Abraham había muerto. Porque había oído la palabra de Dios y la había guardado. Lo mismo debemos decir de los profetas, de los cuales añaden: Y los profetas murieron, a pesar de que también guardaron la palabra del Hijo de Dios, cuando ésta se dirigió a Oseas o a Jeremías. Porque si algún otro la guardó, también la guardaron los profetas. Luego mintieron cuando dicen: Ahora conocemos que tienes demonio, y cuando dicen: Abraham murió y los profetas. San Gregorio, Uzsub. Y como empezaban a participar de la muerte eterna, no conociendo la muerte en que incurrían, viendo únicamente la muerte del cuerpo, no veían bien en aquellas palabras de verdad. Por esto añaden: ¿Quién te hace a ti mismo? Teofilacto. Como diciendo: Tú que no eres digno de consideración alguna, que solo eres hijo de un carpintero de Galilea, usurpas para ti toda la gloria. Veda. ¿Quién te haces a ti mismo? Esto es, ¿de cuánto mérito y cuánta dignidad quieres que se te juzgue? Abraham había muerto en cuanto al cuerpo, pero vivía en cuanto al alma. De más importancia es la muerte del alma, que ha de vivir eternamente, que la del cuerpo, que ha de morir alguna vez.
Orígenes, Utsub. Esta objeción era propia de personas que estaban ciegas, porque lo que Jesús se hacía era lo que había recibido del Padre. Por esto sigue. Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Crisóstomo, in Ioannem, Om. 54. Dijo esto respondiendo a sus sospechas, como había dicho antes. Mi testimonio no es verdadero, si doy testimonio de mí mismo. JN 5, 31. Veda. En estas palabras el Salvador da a conocer que nada es la gloria de la vida presente. San Agustín, in Juanem, Tract. 43. Y dijo esto refiriéndose a lo que le habían dicho. ¿Quién te haces a ti mismo? Por esto refiere su propia gloria al Padre, de quien es, por cuya razón añade. Mi Padre es el que me glorifica. Los arrianos nos arguyen por esta frase en cuanto a nuestra fe, y dicen. He aquí cómo es mayor el Padre que glorifica al Hijo. Herejes, ¿no habéis leído que el mismo Hijo dice que glorifica a su Padre? Alcuino glorificó el Padre al Hijo en el día de su bautismo, Mt 3, en el monte, Mt 17, y en el tiempo de su pasión. También se dejó conocer el eco de su voz en presencia de la multitud, Jn 12, y después de su pasión lo resucitó y lo colocó a la derecha de su majestad, F1. E1. Y añadió. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Crisóstomo, Utsub. Con esto les quiso dar a conocer el Salvador que no solo no conocían a su Padre, sino que tampoco a Dios. Teofilacto. Porque si conociesen verdaderamente al Padre, venerarían a su Hijo. Mas desprecian a Dios, quien prohíbe el homicidio en la ley, al clamar contra Jesucristo. Por esto añade. Y no le conocisteis. Alcuino. Como diciendo. Vosotros le llamáis de un modo material vuestro Dios, y le servís por las cosas temporales, pero no le conocisteis como debe ser conocido, y por eso no sabéis servirle espiritualmente. San Agustín, Utsub. Dicen algunos herejes que Dios, tal como fue anunciado en el Antiguo Testamento, no era el Padre de Jesucristo, sino que éste era no sé qué príncipe de los ángeles malos. Y contra lo que ellos creían decía el Salvador que era su Padre aquel a quien ellos llamaban su Dios. Y no le conocieron, porque si le hubiesen conocido hubiesen recibido a su Hijo. Por esto, hablando de sí mismo, añade. Mas yo le conozco. Atendiendo al espíritu mundano, pudo dar motivo para que los que le juzgaban le considerasen como orgulloso. Pero no debe precaverse la soberbia hasta el punto de faltar a la verdad, por lo que añade. Y si dijere que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Crisóstomo, Utsub. Como diciendo. Así como vosotros mentís diciendo que le conocéis, mentiría yo si dijese que no le conocía. Pero la prueba de que efectivamente la conocía es que había sido enviado por él. Y esto es lo que dice a continuación. Mas le conozco. Teofilacto. Y en realidad tenía un verdadero conocimiento de él, porque era lo mismo que el Padre. Y por eso mismo, como se conocía a sí mismo, conocía al Padre. Y da una prueba de que le conoce, añadiendo. Y guardo su palabra, llamando palabra a sus mandamientos. Algunos entienden que cuando dice, guardo su palabra, quiere decir la razón de su esencia. Porque es una misma la razón de la existencia del Padre y la del Hijo. Y así conozco al Padre. Y en cuanto al sentido en que esto se toma debe entenderse conozco al Padre, porque guardo su palabra y su razón. San Agustín, Utsub. Además, hablaba las palabras del Padre, como hijo suyo que es. Y este mismo era el verbo del Padre, que hablaba a los hombres. Crisóstomo, Utsub. Y como habían dicho. ¿Por ventura eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Nada dice de la muerte. Pero manifiesta a continuación que es mayor que Abraham, cuando añade. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, le vio y se gozó, a saber, por el beneficio que recibe de mí, como mayor. Teofilacto. Es como si dijere que tuvo a su día como deseable y lleno de alegría, y no como alguna cosa de poco interés o casual. San Agustín, Utsub. No temió, sino deseó con ansia ver. Ciertamente creyendo, se alegró esperando. Y así vio con la mente mi día. Puede dudarse si se refería a la vida temporal del Señor en que había de venir en carne mortal, o si se refería al día del Señor, que no tiene principio ni fin. Pero yo no dudo que el padre Abraham lo sabía todo. Porque dijo a su siervo cuando le mandó a pedir esposa para su hijo Isaac.
Pon tu mano bajo mis muslos, y júrame por el Dios del cielo. Gen 24,2. Luego, ¿qué significaba aquel juramento si no quedaba a entender que de la descendencia de Abraham habría de venir en carne mortal el Dios del cielo? San Gregorio, Inneban. Om. 15. Y entonces también dio Abraham el día del Señor, cuando dio hospitalidad a 3 ángeles, en quienes vio la figura de la Trinidad Beatísima. Crisóstomo, Inioanem, 54. Y también llamó su día al día de la crucifixión, el que prefiguró a Abraham ofreciendo el carnero en vez de su hijo Isaac, Gen 22. Con esto se demostraba que no vino obligado a sufrir la pasión. Y manifestando que ellos no pensaban como Abraham, porque estos se lamentan de aquello mismo de que aquel se alegraba. San Agustín, Uzsup. Y qué gozo no sería el de aquel corazón que vio al Verbo brillando en el esplendor de los santos a la vez que continuaba unido al Padre, y que en algún tiempo vendría hecho hombre sin separarse del seno del Padre. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 8, 57, 59. Y los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Mas Jesús se escondió y salió del templo. VV 57, 59. San Gregorio, Inneban. Om. 18. Como los pensamientos de los judíos eran carnales, cuando oían las palabras de Jesucristo, no levantaban los ojos de la carne, porque no veían en él otra cosa que solo la edad de la carne. Por esto sigue el evangelista. Y los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Como diciendo: muchos años han pasado desde que murió Abraham. ¿Y cómo vio tu día? Pues entendían esto en sentido material. Teofilacto. El Salvador tenía entonces 33 años, ¿por qué no dijeron, pues, aún no tienes 40 años, sino que dijeron 50? Esta pregunta es inútil. Sencillamente porque dijeron lo que se les ocurrió. Pero la contestan algunos diciendo que dijeron 50 en reverencia del año 50, a que llamaban del jubileo. En este año daban la libertad a los cautivos y cedían las posesiones que habían comprado, Lev 26. Num 23. San Gregorio, Uzsup. El Salvador consiguió con su bondad, levantar aquellos de las miras humanas a la contemplación de la divinidad. Por esto sigue. Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes es el tiempo pasado, soy es el tiempo presente. Pero la divinidad no tiene tiempo pasado ni futuro, sino que siempre es. Por esto no dijo antes que Abraham yo fui, sino que dijo antes que Abraham fuese yo soy, de acuerdo con aquellas palabras del Éxodo. Yo soy el que soy. Ex 3, 14. Luego, antes y después de Abraham existió también, pero pudo acercarse por la manifestación de su presencia, y pudo retirarse por el curso de su vida. San Agustín, In Juanem, Tract 43. Y por lo mismo que Abraham era criatura no dijo: antes que Abraham fuese, sino: antes que Abraham fuese hecho. Ni tampoco dijo: yo he sido hecho, porque en el principio existía el verbo JN 1,1. San Gregorio, Uzsup. Mas como las imaginaciones de los infieles no podían comprender estas palabras de eternidad, se propusieron abrumar a aquel a quien no podían entender. Por esto sigue. Tomaron entonces piedras para tirárselas. San Agustín, Uzsup. ¿A dónde iba a recurrir la dureza de ellos, sino a sus semejantes, esto es, a las piedras? Teofilacto. Y después que el Señor había concluido de enseñarles todo lo que afectaba a su persona, los judíos le arrojan piedras, pero los abandona como aquellos que no admiten corrección. Por esto sigue el evangelista. Mas Jesús se escondió y se salió del templo. No se escondió en un ángulo del templo como temiendo, ni huyendo se entró en alguna choza, ni se ocultó a la espalda del muro, a la sombra de alguna columna, sino que en virtud de su gran poder se hizo invisible para los que le tendían asechanzas, y salió por en medio de ellos. San Gregorio, Uzsup. Si hubiera querido ejercer el poder de su divinidad, los hubiese envuelto en sus propios golpes con el mandato tácito de su voluntad, o los hubiese sujetado a las penas de una muerte repentina. Mas el que había venido a sufrir no quería juzgar.
San Agustín, Uzsup debía más bien enseñar la paciencia que ejercitar el poder. Alcuino. Y por esto huyó, porque aún no había llegado la hora de su pasión, y porque él no había elegido esta clase de muerte. San Agustín, Uzsup luego, como hombre huyó de las piedras, pero hay de aquellos, de cuyos corazones de piedra huye el Señor. Veda. En sentido místico, cuando alguno se detiene en los malos pensamientos, arroja sobre Jesús tantas piedras cuantos son aquellos pensamientos. Por tanto, en cuanto le corresponde, si pasa al delirio de la pasión, mata a Jesús. San Gregorio, Uzsup. ¿Y qué dio a entender el Señor escondiéndose, sino que su misma verdad se esconde de aquellos que desprecian sus preceptos? Y la verdad huye de aquella alma a quien no encuentra humilde. ¿Y qué nos da a conocer con este ejemplo, sino que también debemos retirarnos humildemente ante la furia de los soberbios, aunque podamos resistir,